Vamos a ver ahora un vistazo al servicio de Busmatic Collector, que también se puede manejar desde el asistente de instalación, como lo hemos visto hasta ahora. Servicios aparecen en Busmatic Collector y aquí tienen los colectores. Al igual que servers están arriba, los colectores están en este recuadro abajo y se acceden de la misma manera. Se pueden iniciar y detener, son servicios de Windows y también tienen un archivo de ayuda para ellos. Collector solamente está centrado en el procesamiento automático de las descargas de ventas que realiza, le llegan desde BTK Server generalmente. A BTK Server le llegan a través de las descargas de ventas de las expendedoras o a través de otras aplicaciones que se lo mandan como link que descarga las máquinas con el de packs o por cable y luego envía el archivo de la descarga a BTK Server. Entonces todo termina confluyendo en una carpeta de descarga. En un vistazo rápido, en la configuración de server hay una sección que dice descargar ventas y ella indica en qué carpetas se están dejando en qué directorios se están puestas las descargas de ventas de esta ruta. Esta misma carpeta es de donde los debe tomar Busmatic Collector para luego procesarlos. ¿Okay? Entonces, Busmatic Collector sí depende mucho de server, simplemente, pero solo hasta ese punto. Entonces, si se configura, tienes de nuevo un archivo ini, como el otro, con algunas opciones. Y vamos a empezar a ver la configuración primero de la base de datos. Esto es idéntico y debería ser más o menos copiado de lo que tenga el BTK Server con el cual está trabajando este colector. Tiene que estar habilitado, contra qué host de la base de datos se conecta, puerto de esa base de datos, el esquema y un usuario que tenga permiso para trabajar en ese esquema con permiso suficiente como para insertar, eliminar y actualizar datos. Insert, select, update, la contraseña de su usuario y un timeout de conexión. Estos son los mismos datos de la sección MySQL de BTK Server que ya veíamos en otro video. BTK Server también, Collector genera un log también y lo pueden encontrar en la carpeta que esté definido acá. Con las mismas opciones que tenían en el server, como un límite de megabyte para el tamaño de ese log y las generaciones. Lo único que los datos cambian porque están los datos que genera Collector cuando trabaja. Entonces acá vemos los logs de Collector en ese formato. Es un archivo de texto también. Vamos a ver el más reciente, no debe tener muchas cosas de acá. Si no ha hecho mucho, simplemente nos va a decir en qué computadora está arrancado, qué versión de BTK Office tiene, si la base de datos está habilitada e iniciando las tareas que tiene configuradas para la escucha de archivos. Por ejemplo, BTA es el subproceso que se fija si hay descarga de ventas nuevas para repartirlo a los otros subprocesos que lo van a manejar. Ahora después vamos a hablar más de eso. La sección de ventas es la que define en dónde debe escucharse las descargas. Las ventas tiene que estar habilitado igual uno para que las procese, si no, no. Y se pueden definir varias carpetas de descarga, pero normalmente lo típico es que haya una sola. Y estas son las carpetas que él va a estar buscando en ese proceso y el tipo de archivos que va a estar buscando. Lo que hay que poner es la misma carpeta donde se descarga BTK Server las ventas y ponerle asterisco.xp5. Esto es muy importante. Las descargas de ventas finalizadas tienen esa extensión. Si hay archivos de otro estilo ahí, no los debe descargar. No los debe procesar. Esto hay otras opciones como que agencia y agente predeterminado. Esto se utiliza en una de las siguientes secciones más adelante. Lo que hace después de que él reparte las ventas a los siguientes procesos que tenga configurado para trabajar, el archivo de la venta descargada lo guarda como respaldo en esta otra carpeta, CXP27 BTK Office Ventas Backup. Entonces se puede recuperar una venta procesada desde esa carpeta. Van quedando todas
todas las ventas descargadas con la extensión .backup en esta carpeta. Esta se puede llenar mucho, pero se pueden comprimir estos archivos y guardándolo en una tarea programada. Con eso se puede reconstruir lo que pasó en una expendedora. Luego de esa sección ventas, todas esas secciones están acá en la ayuda, por supuesto. La sección más importante que utiliza la base de datos para que esas ventas sean consultables con el monitor, por ejemplo, o con otros procesos que accedan directamente a la base de datos de MySQL, es la sección de BTK Office. Esa sección tiene todas las secciones que procesan ventas tienen un habilitado que tiene que estar en uno para que funcione. Una entrada es un directorio temporal donde el proceso de ventas les va a tirar los archivos que deban procesar. Esta tiene un directorio donde tirar los archivos que no pueda procesar porque le dio un error para que los revisen después soporte técnico. Estos son archivos temporales nomás. En estas carpetas, como esta de aquí, no debe quedar archivos mientras después de que trabaja los elimina. Ya el proceso de ventas se encargó de hacer un backup y lo puso en otro lado. Por eso esta es BTK Office Ventas Temp BTK Office. En la sección puede tener algunos valores específicos que tienen alguna descripción acá, como corregir fechas, que como los datos a veces no son completos en los billetes, las fechas no vienen las horas. En los billetes me refiero a los boletos o los tickets, como se llaman. Solo viene la hora del boleto y siempre se asume que la fecha es la fecha del servicio, pero no necesariamente, porque cuando pasan de un día al otro, la fecha hay que pasarla como que es del día siguiente, la fecha de venta del boleto. Como la base de datos sí tiene la fecha, la opción de corregir fechas se encarga de ir detectando esos cambios y poniendo la fecha que corresponde. Si hubiera algún problema o eso no debería suceder, se deshabilita por corregir fechas igual 0. Lo mismo ventas, bueno, esto generalmente está en 1 porque ventas es justamente exportar las ventas a las tablas de BTK Office, que ahora vamos a ver qué es lo que hace. Opcionalmente está la opción de procesar tarjetas, que cuando tenemos Smart en funcionamiento como sistema de recarga, esto lo que precisa es llenar los datos de los consumos de las tarjetas o las recargas que se hicieron a bordo en una tabla específica, que se llama tarjeta con, que utiliza Smart para mostrar la actividad de una tarjeta como diagnóstico para la agencia de recarga y el centro de atención al usuario, y mostrarle qué es lo que estuvo haciendo esa tarjeta por si hay que corregir algo o para ajustar el saldo de esa tarjeta, por ejemplo, cuando se genera una nueva tarjeta porque la habían perdido. Entonces, el último saldo a bordo se lo calcula con esta tabla, específica para tarjetas nada más. Las tablas de BTK Office contienen toda la venta completa de boletos o boletos con tarjeta, sin tarjeta y otras. Esa es la tabla las tablas de colectas, como se llama aquí, están descritas en la ayuda también. Estas se generan en la base de datos de MySQL y son algunas tablas en especial solamente, estas que están nombradas acá, que son accesibles desde sistemas externos para hacer sus propios procesos, pero también el monitor, los reportes de que se pueden sacar de monitor son 100% basados en estas tablas. La principal tabla, la que lleva el índice, es hoja ruta. Esa tabla tiene un campo ID que es autonumérico. Cada hoja ruta nueva que se va procesando obtiene un número de serie que la identifica. Y ahí se guardan en esa tabla datos del servicio. También tiene un índice que no debe repetirse, con el cual podemos detectar, el colector detecta automáticamente que se estaba procesando la misma hoja de ruta 2 veces y solo lo utiliza para actualizarla por si falló algo. O sea, pero eso lo hace a partir de los campos fecha, hora real, secuencial, tipo de máquina y máquina, que vienen en las descargas de venta. Tienen que venir estos datos, entonces sabe que si coinciden estos datos,
va a saber que tiene que actualizar una hoja de ruta que ya había procesado en vez de una nueva. Después en la tabla están todos los datos del servicio que se hizo, tipo de máquina, la fecha, fecha y hora prevista de la salida, la hora prevista de la salida solamente por algunos reportes que se filtran por este campo, es preferible tener la hora sola para facilitar el filtrado, línea, trayecto, sentido, orden de salida, origen y destino del viaje, la empresa que hizo el viaje, etcétera, etcétera. Fecha y hora de apertura, llegada, datos del kilometraje y del sensor de combustible si lo hubiera, y algunos datos más como el combustible consumido, repostado y datos que son para sistemas externos para que puedan marcar si han procesado o no procesado esas hojas de rutas. Eso se ve en cada caso, pero generalmente son los campos X estado, Z estado o X y D. Están libres, están dentro de la base de datos, pero no tienen por qué generarse otro sistema externo para ir llevando la cuenta, lo pueden marcar perfectamente dentro del campo de la tabla hoja ruta para sus propósitos. De esas tablas, todas las demás se verifican por esta ID que tiene hoja ruta. Estos datos no se van a repetir en las otras tablas, pero quedan ligados por el ID. Entonces, todas las otras tablas de colectas tienen el campo ID hoja, que es esto lo vincula con la hoja de ruta a la que pertenece. Por ejemplo, la tabla que se llama billetes es la que tiene un registro por cada boleto que se emitió y el estado del boleto. Es una tabla importante, pero tiene exactamente eso: el origen, destino de cada boleto, el estado en el que quedó ese boleto, fecha y hora de venta, el importe, el cobrado, la tarifa. Si fue con tarjetas, esto ya se incluye también acá, como el saldo, la identificación de la tarjeta, el importe cobrado en la tarjeta, la unidad de esa tarjeta, etcétera, etcétera. Los campos de estado están definidos acá en lo que significan. Por ejemplo, 0 es vendido, 1 es anulado, 2 es una devolución, casos muy extraños, pero sí pueden haber. 3 es una recarga de tarjeta a bordo, 4 una anulación de esa recarga, ventas de paquete o encomienda, anulación de la venta, 6 tasa de embarque, anulación de la tasa de embarque, un giro de dinero o anulación de ese giro de dinero. Las unidades de las tarjetas o de algún tipo de boleto en particular también están definidas como viajes, efectivo, temporal con una letra sola, tickets de código barra con signo de exclamación o W con venta web. En el STM hay algunos códigos específicos para ese sistema en particular. Pero después hay otras tablas más que están relacionadas también para casos específicos, que también se listan en algunos listados específicos. Hoja GPS, por ejemplo, obtiene los eventos de la hoja de ruta con latitud, longitud, velocidad, rumbo, parada, número y el tipo de evento. Los tipos de eventos que más o menos se han funcionando hasta ahora, como las coordenadas donde se vendió un boleto, si se vendió un boleto muy alejado de la parada de origen, dónde se abrió el viaje, dónde se cerró el viaje, una posición registrada sin ningún por tiempo solamente, donde se recargó un bono, donde hubo una inspección. A medida que se van determinando nuevos eventos, se van a ir agregando en la ayuda, por supuesto. Después hay otros, como billetes ID, cuando se venden boletos que contra identificaciones, como cédulas de identidad o cosas así. Datos de puntualidad. Cada vez que se detecta una parada en la expendedora, se genera uno de estos registros e indica para esa hoja de ruta en qué fecha y hora y qué parada entró. Y a esa hora detectó esa parada, llegó a esa parada y también puede opcionalmente detectar a qué hora salió de esa parada. Hay dos eventos en particular, el 33 y el 34, que definen esas dos cosas. Si era una parada normal o de control y la regulación si estaba puesta con cuántos minutos de atraso o de adelanto llegó a esa parada del ómnibus. Hay muchos más datos que dependen del sistema, pero están todas definidas acá.
No vamos a extendernos en este momento, pero están todas las tablas que definen las tablas de colecta. Y esto es algo que está hecho para que sea consultable por sistemas externos. Por eso tratamos que cuando se agregan cosas no se rompa absolutamente nada, simplemente se agrega alguna tabla específica más o se agrega un campo más en alguna tabla, pero para que los sistemas que ya están basados en esta información no se rompan. Estas tablas están en MySQL, en la base de datos justamente. Otra opción que tenemos es de generar las colectas en un archivo de texto. Acá no está puesto, pero es la sección XPGMA se llama. Esto por compatibilidad con una aplicación que todavía está en uso en algunos sistemas. Los datos se exportan los archivos de venta a un fichero de colecta. Esto no precisa la base de datos, obviamente. Cuando se define la sección XPGMA, por ejemplo, como esta, se habilita esa sección. También hay que definirle un directorio temporal donde se dejan las descargas de ventas. Y se define aparte un directorio de salida donde esas colectas se guardan en formato texto. Tiene más o menos las mismas opciones que la de BTK Office, pero genera ficheros de colectas que están definidos acá. Son ficheros de ancho fijo y ASCII. También, parecido a las tablas de colecta, son más limitados en los datos que brindan, pero tenemos un fichero que se llama hojaruta.txt que tiene exactamente los mismos datos, uno por cada hoja de ruta, fecha, matrícula, coche, turno de conductor. Estos datos fueron definidos en su momento por XP27 y yo los mantengo. Si hay alguna diferencia o algo particular, está definida acá en la ayuda. Y el archivo de billetes también genera los boletos para cada una hoja de ruta. Esto no tiene un identificador único, sino hay que juntar varios campos para llegar al mismo dato, para saber a qué hoja de ruta pertenece. Los formatos están descritos en esta ayuda. Si no se usa una base de datos y se quiere simplemente tomar un archivo de texto, en la sección XPGMA se define un directorio de salida y va generando esos archivos, como lo llaman ellos mismos. Hoja ruta TXT, billetes TXT, también estos otros como eventos TXT, identificación, movimientos, barras. Según el sistema, odómetro TXT, hay otro archivo en el que se guardan también por cada hoja de ruta los valores del odómetro por GPS. También está la opción de, si tienen XPGEMA, de meter los datos directamente a la base de datos temporal de GEMA. Para eso hay que hacer lo mismo, definir una sección que se llama xpgema.db, habilitarla, de nuevo definir una entrada para los archivos temporales en donde se van a procesar para eso, y los datos propios de GEMA para eso. El nombre del ejercicio en el que hay que cargarlo, directorio de error, corregir ventas, etc. Factor de moneda y todo eso. Son datos que se definen ahí. Se puede cambiar los datos de acceso a la base de datos. La base de datos de GEMA pueden ser distintas a la base de datos de esta BTK Office. Y entonces acá se definen exactamente los mismos datos que en la sección MySQL, pero para acceder al servidor y el usuario de la base de datos. O sea, los datos serían los mismos. Podría ser un host por DB no es necesario en este caso, usuario y password. Y entonces los datos se volcarían se conectaría con ese servidor específico y no con el que utiliza acá para generar las tablas de BTK Office. Básicamente. Hasta aquí las opciones de exportación de BTK Collector. Muchas gracias.